Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con el tema de los sofistas y Sócrates. Sócrates contra todos los sofistas. Esa extraña pareja que decíamos antes. Pero tenemos que resolver un ejercicio que os había planteado, un pequeño ejercicio, para este tutorial. Era relacionar tres frases con tres teorías y con algún nombre propio de los sofistas. Recordad que la primera frase era: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Con qué tipo de teoría podíamos relacionar esto? Supongo que ya lo sabéis, es con la teoría relativista, el relativismo. Y supongo que recordáis también lo que decía el relativismo, que lo que consideramos verdadero, o lo que consideramos justo, o lo que consideramos bueno, es relativo, es decir, está relacionado, depende de las circunstancias del individuo, las circunstancias que vive el ser humano concreto. Eso sería el relativismo. Por eso el hombre, es decir, el sujeto, el individuo, sería la medida de todas las cosas. ¿Y quién dijo esa frase? El famoso sofista Protágoras. La siguiente frase era una frase un poco extraña, un poco extremista, que la llamábamos retórica, porque no quiere decirse que haya que tomársela literalmente, sino que lo que quiere es decir algo a través de una exageración. Bien, esa frase dice lo siguiente: nada es o nada existe. Si algo hubiera, no podría ser conocido. Y si fuese conocido, no lo podríamos expresar a los demás mediante el lenguaje, no podríamos transmitir su conocimiento a los demás. ¿De quién es esta frase tan extrema? Pues de otro de los grandes sofistas, Gorgias. ¿Y qué representa? ¿Qué teoría representa? El escepticismo. El escepticismo, que quiere decir que la verdad no es fácil de alcanzar o que es casi imposible en algunos casos. Bien, y teníamos otra frase muy diferente de esta y de la anterior, que es como así como un dicho, ¿verdad? Es: donde fueres, haz lo que vieres. Es un refrán, es un dicho. Por lo tanto, ¿qué autor tiene? Anónimo. Los refranes, los dichos, son muestras de sabiduría popular que muchas veces contienen doctrinas filosóficas sin saberlo, pero que no tienen autor. Vale, ¿expresa algún tipo de teoría filosófica esta frase? Pues sí, puede expresar perfectamente el convencionalismo, otra teoría de los sofistas. ¿Qué dice esa teoría? Que todo lo que creemos justo, honesto, bueno, malo, depende de la convención, del acuerdo social. Ese acuerdo puede ser explícito, es decir, nos ponemos de acuerdo en decir que esto es bueno mediante distintos procedimientos, incluso uno de ellos los procedimientos democráticos, pero también puede ser un acuerdo implícito, es decir, que viene dado, por ejemplo, la tradición, la costumbre o cualquier otro tipo de circunstancias que nos hagan pensar de una determinada manera colectivamente, socialmente. Bien, pues el convencionalismo viene a decir eso, ¿no? Lo que es bueno o lo que es malo depende. ¿Y depende de qué? De cada sociedad, de cada cultura, de cada circunstancia colectiva, de cada etnia, entendiendo por etnia todo lo que es cultural, no solo la raza. Bien, aclarado este ejercicio, que seguro que habéis dado con él, vamos a meternos en el tema de hoy, que es Sócrates contra los sofistas. Decíamos que era una extraña pareja. ¿Por qué? Porque Sócrates es uno y los sofistas son muchos. Pero tenemos que entender a los sofistas para entender a Sócrates. Son de estos binomios en filosofía que son inseparables. Wilhelm Capell, que es un filósofo que estudió mucho la filosofía griega, decía que no podemos entender a Lutero sin entender
antes lo que es la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, ¿verdad? Porque Lutero representa una histórica rebelión contra esa Iglesia. Bueno, pues lo mismo sucede con los sofistas respecto a Sócrates. Si no entendemos a los sofistas, no entenderemos a Sócrates. Pero si no entendemos a Sócrates, tampoco entenderemos al gran Platón, que es el primero de los grandes filósofos que suele figurar en cualquier historia de la filosofía, por muy resumida que esté, y cada vez la resumen más, ¿verdad? Platón, pues hay que conocer a Sócrates. Sócrates, hay que conocer a los sofistas. Bien, vamos a ver entre los sofistas y Sócrates las relaciones que hay. Primero en su biografía, después en su talante, es decir, en la actitud ante la vida y ante la filosofía, y después en el plano teórico. Vamos a ver 3 teorías contra otras 3 teorías, de ahí el título que hemos puesto al principio. Bien, en cuanto a los datos biográficos, vamos a ver que hay algunas similitudes y algunas diferencias. Similitudes con los sofistas, pues que Sócrates es de clase media, no es un ricachón, no es un hombre rico de familia. Su madre era partera, es decir, matrona, ayudaba en los partos, y su padre era escultor, pero un escultor artesano, no como estos escultores modernos que, en fin, a veces pegan una patada a una lata y hacen una escultura que vale millones, ¿no? Era un currante bien pagado, pero un currante, clase media. Otra similitud. Sócrates, consciente y deliberadamente, se dedicó a la enseñanza, es decir, él iba buscando enseñar, propagar sus ideas, extender sus reflexiones entre los hijos de los atenienses, entre los jóvenes, ¿verdad? No solo entre ellos, pero sobre todo entre ellos. Por lo tanto, se dedicaba a la enseñanza. Pero luego empiezan ya las diferencias. Sócrates no cobraba por sus enseñanzas y además no quería cobrar. Vivía una vida austera y no le motivaba el tema económico. A él le motivaba otro tema, que es el tema de la enseñanza como un bien social. Vamos a ver después en su talante cómo se tomaba él el tema de la enseñanza. No era, por lo tanto, un profesional de la enseñanza porque no cobraba. Y lo que más le podía reflejar a Sócrates era esa frase de un filósofo francés, un pensador francés, Antoine de Saint-Exupéry, que decía, todo el mundo se aparta cuando ve pasar a alguien que sabe dónde va. Este era Sócrates. Sócrates era una especie de sabio de gran prestigio, que predicaba con el ejemplo y que tenía, digamos, como una misión casi divina, diría él mismo, la misión de enseñar a las jóvenes generaciones. Bien, y esto nos conecta con el talante. El talante de Sócrates no es el de un profesional de la enseñanza, no es un individuo que está enseñando a los jóvenes a manejarse en la vida de los negocios y en la vida de la política y en la vida adulta, sino el de un educador social. Un educador social, ¿por qué? Porque él pensaba que una democracia sin ciudadanos sabios tiene grandes problemas, puede estar abocada al fracaso. Y de hecho la democracia ateniense tuvo grandes problemas, ¿no? Pero también las nuestras. Este es un gran problema que no hemos resuelto. Los ciudadanos, para ser libres, no solo tienen que tener derechos, tienen que tener una buena información. Ahí está la madre del cordero, ¿verdad? Pero hay otra cuestión, en el talante de Sócrates. Sócrates no es un mero moralista, es decir, un individuo que dice, para ser buen ciudadano hay que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Sócrates descubre la conciencia ética, es decir, dice que el tema de la ética es un tema de conciencia, es un tema personal, es un tema individual, que debe resolverse desde el yo, desde la conciencia. Esa conciencia no es subjetiva, como podrían pensar los sofistas, no es la conciencia de cada uno, porque la conciencia de cada uno, pues, es relativismo puro, ¿no? Cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas, que decía Ortega, y por lo tanto, pues relativismo puro. No, la conciencia
que es importante para resolver los problemas éticos y morales y los problemas políticos y los problemas de la vida, es la conciencia racional, es la razón. Y la razón para Sócrates es una razón con mayúscula. Lo veremos después cuando veamos las teorías. Aquí en las teorías es donde sí se da un enfrentamiento absoluto entre las teorías sofistas y las teorías de Sócrates. Vamos a irlas viendo una por una. Lo primero, Sócrates es antirrelativista, ya lo hemos anticipado, ¿no? Él piensa que hay cosas que no son relativas, que son simplemente la verdad con mayúscula, ¿verdad? Él está buscando qué es lo más importante dentro de la razón y dentro de la conciencia y dentro del individuo. Lo que podríamos llamar el arjé, ¿recordáis que los primeros filósofos buscaban el arjé de la naturaleza? Pues Sócrates está buscando el arjé de la naturaleza humana. Por supuesto que el hombre es él y sus circunstancias, como decía Ortega, por supuesto que estamos condicionados, por supuesto que estamos influenciados, por supuesto que tenemos influencia de nuestra naturaleza animal, de nuestra infancia, de la sociedad, pero tenemos algo más y algo superior a todo esto, que es el uso de razón. Y es nuestra mejor arma y nuestro mejor argumento. Por lo tanto, el arjé de la naturaleza humana, es decir, lo más importante, lo primero y lo principal, es esa razón con mayúscula. Nosotros tenemos uso de razón, no la razón, tenemos uso de la razón. ¿Esto qué significa? Significa racionalismo, la segunda gran teoría de Sócrates. Racionalismo. Racionalismo significa, recordad lo que os decía al principio de estos tutoriales sobre los ismos, ¿no? Es una teoría filosófica que dice que la razón es lo más importante. ¿Pero qué tipo de razón? La razón con mayúscula, la razón que nos vale para todos, la razón que se refleja en la lógica, en el conocimiento científico, en el lenguaje. ¿Por qué podemos entendernos todos los humanos con un lenguaje? Y si no lo sabemos, podemos aprender el del otro y nos entendemos. En el lenguaje hay cosas que son comunes, que son los significados de las palabras, pues si no nos podríamos entender. Pero también hay el uso de la lógica. Si en el lenguaje no respetamos las leyes de la lógica, tampoco nos podemos entender. Pues cosas como la lógica, como el lenguaje, como el conocimiento científico, son la razón con mayúscula. También, según Sócrates, las grandes ideas acerca de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es justo, de lo que es verdadero, esas grandes ideas también son razón con mayúscula. ¿Y dónde se encuentran? En la conciencia de cada uno, es decir, en el interior. En el interior. Recordad esa frase tan típica precisamente de este momento socrático, que es conócete a ti mismo. Una frase típica que venía ya en el oráculo de Delfos, ¿no? Hay que conocerse a uno mismo. ¿Por qué? Porque la verdad está en el interior. Bien, esto es el racionalismo. El racionalismo tiene además dos vertientes. Puede aplicarse a la naturaleza humana, para decir que la razón es lo más importante que tiene el ser humano, que es lo que le caracteriza, que es el recurso máximo, que es su auténtica naturaleza, o por lo menos lo más importante de su naturaleza, y eso se llama racionalismo antropológico, y luego el racionalismo noxeológico. Cuidado con esta palabra, recordad que no es nada grave, es la teoría del conocimiento o noxeología. Racionalismo noxeológico. La razón es lo más importante para conocer. El conocimiento está en la razón misma y no tanto en lo que viene de fuera de la razón, como pueden ser las influencias sociales, lo que dice la gente, el prejuicio, la verdad comúnmente admitida, incluso los datos de los sentidos que a veces nos pueden equivocar. Lo que no se equivoca nunca es una razón, que diría Kant, una razón pura. Eso es racionalismo. Y finalmente,
el intelectualismo moral, que es un racionalismo aplicado a la ética. Es decir, que el racionalismo de Sócrates es antropológico, es noxeológico, se refiere al conocimiento, y es ético o moral, y se llama intelectualismo, racionalismo ético, es lo mismo. ¿Qué dice el racionalismo ético? Pues que la bondad está unida al conocimiento, está unida a la sabiduría. Para ser buenos tenemos que saber. De la misma manera que un artesano, para ser buen artesano, tiene que saber su técnica, tiene que conocer lo que está trabajando. De hecho, a la ética le llamamos un conocimiento práctico, ¿no? Porque es un conocimiento para la vida, ¿verdad? En eso se parece la técnica y la moral. Una vida buena tiene que tener un buen conocimiento de la vida. Los ignorantes nos llevan a todos al desastre. Y si queréis ver ejemplos, coged un diario, o ved un telediario, o ved la prensa, o ved a personas insignes que están gobernando el mundo. Ahí tenéis ejemplos de sobra. Van de listos, pero no son sabios. Por lo tanto, alguna razón tiene Sócrates cuando dice que no se puede ser inteligente y malo a la vez. Aunque parezca extraño esto. Lo que pasa es que confundimos a los listos, a aquellos que pueden engañar porque tienen poder o porque tienen incluso alguna patología o las dos cosas unidas, y hay listos que a veces triunfan, pero no son inteligentes y no son buenos. ¿Y sabéis por qué no lo son? Porque sus resultados no son buenos. Y la moral, la ética, es un conocimiento práctico, es decir, que se mide por sus buenos resultados. Como diría Kant, yo elijo el mundo cuando me elijo a mí mismo. Cuando yo hago una acción, debo pensar que todo el mundo debiera hacer esa acción. Si todo el mundo hiciera lo que yo hago, el mundo sería mejor. Si la respuesta es positiva, es que efectivamente estoy haciendo lo bueno, ¿verdad? Bien, pues ya hemos acabado. El próximo tutorial será un ejercicio de dialéctica entre los sofistas o un sofista y Sócrates. Y allí hablará el monosabio, ese individuo, ese amigo mío que os presenté en el anterior tutorial. Gracias. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing.